Ya estamos en la sección 2 del credo que habla acerca del Hijo Eterno. Toda la primera sección nos ocupó el Padre y ahora la sección más larga es la sección del Hijo. Y vamos a ver hoy un sermón el cual he titulado Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Ok? Para eso les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia y leamos Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer todo este capítulo que es hermoso. Dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Esto es prácticamente una declaración de fe, lo que se escribe acá en Hebreo, el escritor de Hebreo. Y hoy quisiéramos abordar la parte del credo que dice de la siguiente manera: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Sí? Usted podría repetirlo, a ver. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Eso es lo que quisiéramos abordar en este día para tocar como tema principal la divinidad de Jesucristo. ¿Qué significa la divinidad de Jesucristo? Que el Hijo eterno de Dios es Dios también. Es Dios sobre todas las cosas. No hay ninguna duda con respecto a esto. Por eso, centralmente quisiera hablar acerca de que Jesucristo no es una criatura, ni siquiera es una criatura exaltada, ni siquiera es un Dios menor. No, Él es plenamente Dios, digno de nuestra confianza, pero también es digno de nuestra obediencia y, como si fuera poco, es digno de nuestra adoración, por ser Dios. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero resaltar en este día. En el tiempo en que surge todo esto del concilio de Nicea, se estaba regando como una especie de germen y de virus en el cristianismo de aquel entonces, una idea de que Jesucristo era una especie de criatura exaltada por Dios. Arrio, el obispo de Alejandría, que se le ocurrió esta maravillosa, entre comillas, idea o esta maravillosa herejía, dice un día en una de sus predicaciones, dice: hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no existía. Y de allí entonces se arranca
una de las más grandes herejías que casi pone en tela de juicio la unidad de la iglesia en aquel entonces. Salieron los grandes defensores de la fe de aquel entonces, como nunca ha faltado dentro de la iglesia, y dijeron, esto no es así. Constantino, que estaba recién tomando el poder y tratando de unificar su imperio, vio que la unidad del imperio estaba en juego y dijo, yo no voy a permitir esto. Así que él convoca un concilio y dice, y llama a los obispos más renombrados y más importantes de la época, y dice, bueno, ustedes siéntense acá, yo les voy a proveer del salón, les voy a proveer de la comida, de los viáticos y todo esto, para que ustedes puedan llegar a una conclusión uniforme. Lo que se diga en este concilio es lo que toda la iglesia va a creer de acá en adelante. Y así se hizo. Cuentan historias que llegaban obispos recién salidos de la persecución, con heridas en sus cuerpos, mutilados algunos, otros caminando renco porque habían sido perseguidos, habían sido torturados por causa del cristianismo. Pero ahora el cristianismo estaba siendo aceptado en todo el imperio. Nada más y nada menos que su emperador se había convertido al cristianismo después de una visión que tuvo en donde le decía a alguien, si vas con este signo vas a vencer, con este signo vencerás. Entonces llegan a Nicea todos estos obispos, entre ellos Arrio, y comenzaron a disertar. Durante 40 días se habló acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesús, a lo que se llega a la eterna conclusión de que Dios, de que Jesucristo no era la primera creación de Dios, no. Él era Dios eterno por siempre, superior a todos los hombres, superior a todos los ángeles, gobernaba sobre toda la creación. Esta controversia no fue pequeña, esta controversia fue dura. De hecho, hay relatos apócrifos, relatos que hasta no sabemos si son verdad. ¿Ustedes se acuerdan de San Nicolás, el que hace jo, 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 jo? Bueno, este San Nicolás es sacado de un santo de aquella época llamado Nicolás de Bari. Y él estuvo en ese concilio. Y dice que Nicolás de Bari se levanta, hay una historia, no sabemos, todavía no tenemos certeza. Cuando estemos en el cielo le preguntamos a Nicolás si es verdad. Pero dice que Nicolás se levantó en medio del concilio y le dio una bofetada delante de todos a Arrio por decir cosas semejantes de Jesucristo. O sea que no era tan jo, como lo conocemos ahora, ese gordito bonachón, ¿no? Hay muchísimas implicaciones, hermano, de decir lo contrario a que Jesucristo sea Dios. Si Jesús no es Dios, entonces no podría revelarnos perfectamente al Padre. Véanlo de esta manera. Si Jesús no es Dios, no puede salvarnos plenamente. Tu salvación es tan limitada como lo es una creación cualquiera. Y si Jesús no es Dios, tampoco podría recibir adoración legítima. Por eso el credo respondió tajantemente, categóricamente, diciendo, Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, hermano, ¿importa realmente si Jesús es Dios o es solamente una criatura exaltada? La respuesta es sí, demasiado importa. Si Jesús es Dios, entonces nuestra salvación está asegurada en Él y podemos confiar en Él. Pero si Jesús es una creación de Dios y es una criatura, entonces tenemos un grave problema y nuestra salvación no es tan sólida como lo creíamos. ¿Por qué la iglesia luchó tanto por esa doctrina? ¿Por qué muchas personas murieron por esta doctrina? Créanme, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron asesinados por esta doctrina.
Y hoy en día a veces la queremos tomar a la ligera. Pero bueno, ¿por qué el pastor es tan fastidioso tratando de hacer este énfasis en la divinidad de Jesucristo? ¿Por qué no me dice más bien que yo soy un campeón y que puedo vencer todas las adversidades? Hermano querido, si Cristo no está en tu vida, ningún campeón va a vencer nada. Es Cristo el que nos hace vencer en todas las cosas. Es por la divinidad de Cristo y es porque Cristo es Dios que nosotros tenemos victoria en este mundo. Y es por la divinidad de Jesús que nosotros podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Él es Dios de Dios verdadero. Amén. Así que hoy quiero hablar 3 cositas brevemente acerca de esta doctrina maravillosa que el credo nos enseña. Jesús, en primer lugar, y más que el credo nos lo enseña el libro de los Hebreos. Jesús, en primer lugar, posee la misma naturaleza divina del Padre. Y esto es importante entenderlo, que es de la misma naturaleza, de la misma esencia, ¿sí? Hebreos 1 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ok? Esto tiene que ver con la naturaleza de Cristo, ¿ok? Con la sustancia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El autor comienza afirmando esto de una manera extraordinaria. Cristo no simplemente refleja a Dios, no simplemente nos habla de Dios. Quizás algunos de nosotros pudiéramos hacer eso, pudiéramos llegar a esto, ojalá, de hablar de Dios, de reflejar a Dios. Cristo no es que es eso nada más. Cristo no es que simplemente representa a Dios, no. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Usted ve a Cristo y ve a Dios. Cuando Cristo estuvo acá con nosotros y los que fueron bienaventurados de verlo, pudieron ver directamente a Dios. Lo pudieron ver. Y los apóstoles lo lograron entender. Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto significa que el Hijo expresa perfectamente lo que el Padre es. Ya lo veíamos la semana pasada. ¿Queremos ver al Padre? Veamos a Cristo. ¿Queremos saber cómo actuaría el Padre en este momento? Veamos a Cristo. El Dios del Antiguo Testamento que muchos pudieran decir, uy, ese Dios es severo, ese Dios es fuerte. No, el concepto de ese Dios amoroso, misericordioso, grande en misericordia, viene de allá, del Antiguo Testamento y se revela en plenitud a través de Jesucristo. Jesucristo nos mostró ese Dios de amor, nos mostró ese Dios que no levantó la mano para señalar, nos mostró a ese Dios que no lanzó la piedra, nos mostró a ese Dios que abrazó a todo el que se acercaba a Él. Jesucristo es la imagen de ese Dios amoroso. Amén. Dios verdadero de Dios verdadero. Colosenses 2:9 lo dice, y creo que voy a leer estos pasajes de Colosenses hasta que terminemos la sección de Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto nos habla de un concepto para los que les gustan un poquito los términos rimbombantes, que es un término que en teología se dice la unión hipostática. Lo que quiere decir este término raro es que Jesucristo es plenamente hombre y plenamente Dios. En Jesucristo habitan las dos naturalezas, pero en Él la naturaleza humana es perfecta y es igual a la del Padre. Amén. Juan 20:28 nos habla un relato acerca de el apóstol Tomás. Ustedes se acuerdan de Santo Tomás, que nosotros siempre estamos haciéndole bullying a Santo Tomás porque es incrédulo. No, hasta que yo no vea a Jesucristo y le pueda meter la mano en sus llagas, no lo voy a creer. Y se le presenta a Jesús y le dice, Tomás, sé crédulo, no dudes, mete la mano acá. Y cuando Tomás mete la mano, el dedo en las llagas de Jesús, él cae de rodillas
Y dice esta expresión tan maravillosa que le dice, Señor mío y Dios mío. En mi caso particular, hermano, cuando estaba nuevo creyente, tenía tantas dudas como todo. Acuérdense que la duda muchas veces es parte de la fe, o siempre es parte de la fe. Y la duda es un ejercicio de la fe, en donde nosotros tenemos duda, buscamos al Señor y resolvemos nuestra duda en el Señor, que es distinto a la incredulidad, ¿ok? Entonces, en mis dudas, yo veía en la palabra y me hacía cuestionamientos parecidos a los de Arrio, donde habían frases donde parecía que no, ni el hijo ni siquiera sabe tal cosa. Y yo decía, bueno, pero ¿y entonces si Dios sabe todas las cosas? Y me hacía dudas, ¿ves? Estaba muy nuevo. Y veía pasajes que me demostraban que Jesucristo era Dios, pero sin embargo tenía ciertas dudas. Pero cuando leí este pasaje de Tomás, metiendo el dedo en la mano del Señor, allí fueron abiertos mis ojos. Eso fue mi caso particular. Cuando yo vi a Tomás diciéndole, Señor mío y Dios mío, dije, no me queda ya ninguna duda de que eres Dios. Y como Tomás, adoré yo también al Señor ese día. Recuerdo claro cuando me arrodillé y le dije, Señor, creo que eres mi Dios. Eres el Dios mío, también como lo eres de Tomás. El Señor no lo corrigió en ningún momento. Él recibió esa confesión, lo que demuestra de que el Señor es Dios. Y yo decía, fíjate cómo el Señor recibe esa adoración y en ningún momento lo levanta. No, levántate, no me digas así, sino que Él recibe esa adoración. Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Más claro no canta un gallo. Más claro no canta. Entonces, hermano, ¿qué nos lleva a pensar esto? Muchas personas quieren un Jesús que los inspire. Otros quieren un Jesús que los aconseje. Y hay otros que quieren solamente a un Jesús que los acompañe. En cierta forma me molesta cuando muchos quieren definir a Jesús y minimizarlo a su cosmovisión o a su vida. El Jesús que ellos quieren aceptar no sale de las cuatro paredes de su casa. No, porque yo creo en un Jesús así o asado. El Evangelio nos presenta algo infinitamente mayor. No tenemos simplemente a un maestro o a un profeta o a un acompañante terapéutico, no. A quien tenemos al lado nuestro es nada más y nada menos que el creador del cielo y de la tierra. Ese Dios temible, terrible, poderoso en portentos, en maravillas y en cosas poderosas, es el que tenemos al lado nuestro. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra acción ante ver esto? Tenemos al Dios mismo acercándose a nosotros, queriendo habitar con nosotros, queriendo hacer habitación con nosotros. Entendiendo que es Dios sobre todas las cosas. Ningún pecado que tú tengas va a lograr superar a ese Dios. Su gracia va a arropar cualquier pecado que tú tengas. Cualquier debilidad que tú tengas va a ser arropada por el Señor. Cualquier problema que tú tengas va a ser disipado por el Señor en su presencia. Entonces, ¿qué hacer con ese gran Dios? Ningún problema, ninguna enfermedad, ningún pecado va a poder contra nuestro gran Dios. En segundo lugar, hermano, Jesucristo es superior a toda criatura. Jesús es la sustancia del Padre, la esencia del Padre, la naturaleza del Padre. Cualquiera de esas tres cosas es lo mismo, ¿sí? Sustancia, naturaleza, esencia. Pero también es superior a todas las criaturas. Superior. Hebreos 1, versículo 4 al 9 habla y dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú?
Y la falsa enseñanza que Arrio quiso introducir de que Jesús era una criatura y todo esto, queda como que desvanecida. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo: Él es el primogénito de toda la creación y en Él subsisten todas las cosas que por Él fueron hechas? Allí destruye cualquier argumento arriano de los pasados y de los actuales. Y el escritor de Hebreo también destruye esta idea con esta frase, porque Cristo ocupa una categoría única. Hebreos 1:6 dice: adórenle todos los ángeles de Dios. A nadie más se le dice eso. A nosotros como seres humanos, que somos prácticamente la corona de la creación del Señor, no se le dice: ángeles, adoren a los hombres. No. ¿A quién se le dice nada más? Al Hijo. Y el Padre dice acerca del Hijo: tu trono, oh Dios. Vean qué cosa más maravillosa. Tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. ¿Quiere alguna otra evidencia de que Jesucristo es Dios? Pues el Padre ahí lo tiene, diciéndole: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Y esto no es un título honorífico, no, Señor. Ojo que el Señor no va a estar negociando el título de Dios con nadie más. ¿Se acuerdan el pasaje que dice que Dios no comparte su gloria con nadie? Eso es fijo, eso es verdad. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Y el Señor mismo, el Padre, está diciendo de Jesucristo, dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo de los siglos. Ahora bien, algunos pudieran tener cierta confusión cuando se dice que Jesucristo es Dios, que es eterno y que no es creado, pero de repente aparecen palabras que se le atribuyen a Jesús, como por ejemplo el primogénito o el unigénito. ¿No lo han pensado? Porque esta semana me llegaron varias preguntas. Pastor, si Jesucristo es Dios y no es creado, ¿por qué es el unigénito? Pues le voy a explicar estas dos palabras. Y después, si sale otra, se la puedo explicar la próxima semana. El primogénito y el unigénito. Pareciera que primogénito fue el primero que nació, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos por primogénito. Pero resulta ser que primogénito, en los términos bíblicos, no quiere decir necesariamente que Jesucristo es el primero que nació. De hecho, ¿alguien ha estudiado la historia del rey David acá? ¿Él era el primero de todos sus hermanos? No, ¿verdad? Él era el último de todos sus hermanos. No obstante, Salmo 89, 27 dice, hablando de David: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, lo que quiere decir la Biblia cuando habla de primogénito no es necesariamente que nació de primero o que tiene un inicio, sino que se le ha puesto como con primacía sobre todas las cosas o sobre algo. En el caso de Jesús, nada más y nada menos, Él es el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la creación, sean cosas visibles o invisibles, ángeles, principados, potestades, ¿quién es el que tiene la primacía? ¿Quién es el que tiene la prioridad? Solamente Jesucristo. Eso es lo que quiere decir primogénito de la creación. No que Jesucristo nació de primero, ¿ok? ¿Está claro esto? En segundo lugar, hay otra palabra que es unigénito. Unigénito. Y pareciera que es como que el Señor, el Padre, un día engendró y ahí empezó a nacer, empezó a existir Jesucristo. Para nuestro lenguaje, que es limitado, que es poco para explicar la deidad, es lo que a veces entendemos. Pero lo que quiere decir este pasaje acá, o esta palabra acá, es que Él es el único de su género, de su especie. Eso es lo que significa unigénito. En el griego se escribe monogénere. Quiere decir único de su especie. ¿Ok? El único que tiene esta cualidad. Y en la relación que hay en la deidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se da algo de esta manera.
El Padre eternamente está engendrando al Hijo. Y el Hijo es eternamente hijo del Padre. Hay esa relación filial. ¿Por qué se hace esta distinción? Para que quede bien claro que el Padre no es el Hijo, para que no caigamos en una herejía. El Padre es distinto del Hijo, aunque tienen la misma esencia, aunque tienen la misma sustancia. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres distintos, pero que son uno en esencia los tres. Amén. Bueno, ya hice spoiler de la tercera parte, pero necesitaba aclarar esto para que todos vayan rumiando, masticando todas estas cositas. Isaías capítulo 9, versículo 6, profetizó 500 o 600 años antes de Jesucristo y decía acerca de ese que habría de nacer en Belén, de la Virgen. Decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como, léalo conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué nombres más maravillosos y qué títulos más espectaculares se le dieron a ese niño que iba a nacer. Si ese niño era un hombre normal, ¿por qué se le dice Dios fuerte? Si ese niño era un niño normal, común y corriente, ¿por qué se le dice Padre eterno? ¿Ah? No era un niño normal, no era cualquiera. Como dice la canción, no es como yo. Así que, hermanos, y aquí hay algo muy tremendo. Nuestra generación, y vuelvo y repito, me molesta muchísimo lo que hacemos como nuestra generación. Queremos llenar a Jesús de versiones reducidas. Incluso dentro de la iglesia hay versiones minimizadas y reducidas de Jesucristo. Jesús, el terapeuta. Si soy más de izquierda políticamente, tengo a un Jesús el revolucionario. Y sobre todo acá en Latinoamérica, con la teología de la liberación, los que estudiaron un poco esto, van a ver a Jesús como un revolucionario. O Jesús un inspirador, casi que un motivador. O Jesús un ejemplo moral. Y hay personas que no tienen la capacidad de ver a Jesús más allá que eso. Es un ejemplo, un buen maestro, un maestro exaltado. Pero Jesús es mucho más que esto. La Escritura lo dice. La Escritura lo dice por todas partes. Él es el Rey soberano de todo el universo. Él es Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero. Todas estas cosas es junto nuestro Señor. Y entonces viene acá la pregunta. Si Jesucristo es más que un consejero, que un terapeuta, que un revolucionario, que un hombre, un ejemplo moral, Jesucristo es Dios. Si Jesucristo es Dios, ¿qué tiene que hacer la iglesia con Dios? Rendirle su vida y doblegarse ante su voluntad. No hacer más nada. ¿Por qué entonces la iglesia sigue siendo rebelde a la voz de Dios? Espero que acá no haya de eso. Pero nosotros tenemos que doblegarnos ante el Señor y rendirnos. Más que admirar a Cristo, adorar a nuestro Señor rendido ante sus pies. Amén. En tercer y último lugar, Jesús es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra confianza y de todo lo que nosotros podemos darlo absolutamente. Él es digno. Este capítulo termina de una manera maravillosa, mostrando a Jesucristo como creador, como Señor, como eterno, como inmutable. Es algo tan maravilloso cuando usted lee estos últimos versículos, sobre todo desde el 12 al 14. El Señor, el escritor de Hebreos habla del Señor diciendo, los cielos se van a envejecer. Y hace ratito Robbie hablaba de millones de años que se representan para el Apocalipsis las primeras cosas. No obstante, la Biblia dice, el Señor al final de todo agarrará el universo, el cielo de los cielos, sacudirá como quien sacude una canasta de higo, las estrellas caerán y enrollará como un pergamino
Póngale un poquito de imaginación a esto que le estoy poniendo, ¿sí? Enrollará todo y luego desplegará un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque lo otro está viejo. Y entonces este pasaje dice, el cielo se envejece, pero tú, oh Dios, permaneces para siempre. Nuestro Señor permanece, es eterno, no cambia, es inmutable. Es el mismo por los siglos de los siglos. Lo que me llena de una confianza, de una seguridad, de saber de que lo que Él me prometió hace 30 años, hoy en día sigue tan vigente y tan cierto como hace 30 años. Y estoy hablando de 30 años porque es ridículo y risible esos términos que nosotros, esos tiempos que nosotros usamos, porque somos tan chiquitos en cuanto a la eternidad, ¿me entiende? La eternidad es esto y nosotros somos una cosa tan pequeña. Y para nosotros 30 años es mucho. Pero Dios lo que prometió en el pasado lo cumplirá porque Él no cambia. Amén. El universo se envejece, los imperios caen. Las culturas cambian, las personas pasan, pero Cristo permanece para siempre. Tú eres el mismo, dice la Biblia. Y esta afirmación está reservada solamente para Dios. La eternidad pertenece al Hijo. Entonces, ¿por qué me importa esto? ¿Por qué es esto tan importante? Entender que Él es Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Por qué es tan importante entender todo esto que hemos hablado hoy? ¿Porque tenemos que llenar nuestra mente de conocimiento teológico? No creo. Me parece que en lo práctico tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque entendemos que Cristo nunca pierde el control, que nunca cambia, que nunca envejece, que nunca fracasa y que nunca abandona a su pueblo. ¿Qué te hace pensar esto a ti de saber que Dios nunca pierde una batalla y que siempre está con su pueblo? ¿Cómo te hace vivir saber de que el Dios a quien tú adoras jamás ha perdido una batalla? Me encanta un pasaje de los profetas que decía, Jehová no pasa 2 veces por sus enemigos. Cuando oramos y cuando tú elevas tu oración al cielo, no lo estás haciendo ante una criatura exaltada, o ante una figura filosófica, o ante un ejemplo moral. Lo estás haciendo directamente al Dios eterno. Cuando adoras, no es que estás recordando una historia, no es que estás hablando de un héroe del pasado, estás hablando directamente y adorando directamente al Dios que puede y que cambió tu vida. Cuando estamos de rodillas delante del Señor, estamos nada más y nada menos que frente al dueño de todo el universo, del creador del universo. Y de eso puedes estar seguro. Cuando sufrimos y acudimos a Él, estamos acudiendo al único que nos puede brindar ayuda, al que realmente lo puede hacer. No hay necesidad de acudir a los ángeles. Sería como una especie de brujería realmente. No hay necesidad de acudir a los seres espirituales. Solamente Cristo nos basta. Lo cantábamos hace un ratito. Él nos basta. Acudimos al Dios eterno. Entonces, hermanos, toda esta discusión que hemos tenido en esta mañana, o todo esto que hemos oído esta mañana, nos conduce a una pregunta personal. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Cuántos años tenés en el Señor? ¿1 año? ¿2 años? ¿1 mes? ¿10 años? ¿20 años? ¿70 años? Te pregunto igual, ¿quién es Jesús para tu vida? Hay un poema que me encanta que se llama ¿Qué piensas de Jesucristo? Y el poema dice algo así, dice, en este instante, ¿qué piensas de Jesucristo? ¿Qué opinión te merece el Nazareno? Quizá respondas como responden los simples, que en la hostia está vivo en alma y cuerpo, que se mezcla con los juegos del azar o que no habla como lo pintan los necios. No te confundas. Mi Cristo no está en la hostia que en el diente se destruye como cualquier alimento, ni se mezcla con los juegos del azar que hace que muchas personas se queden sin su sustento.
Querido amigo, háblame de Jesucristo, por favor, quiero escuchar tus conceptos. Te lo han pintado con un rostro afeminado que da lástima en vez de infundir respeto. Por el contrario, mi Cristo bajó del cielo a la tierra, mi Cristo subió de la tierra al cielo, y cuando hablaba lo hacía con autoridad. De una forma varonil sacó ladrones del templo. Valientemente caminó sobre las aguas, con coraje y gran poder reprendió al mar y al viento. ¿Quién es Jesús para tu vida? Vuelvo y pregunto. Si es solamente un maestro, entonces podrías admirarlo. Si es solamente un profeta, puedes escucharlo. Pero si es Dios verdadero, Dios de Dios verdaderos, entonces no tienes otra opción que rendirte a Él, hermano. Amigo que me estás escuchando, que todavía no le has dado tu vida a Cristo, si Jesucristo para ti es Dios verdadero, de Dios verdadero, debes rendir tu voluntad a Él. Debes venir a Cristo. Él nos ofrece una buena noticia. El gran poderoso Dios de todos los cielos quiso venir y vivir entre nosotros, habitar entre nosotros. Nosotros le vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Murió por nuestros pecados y resucitó venciendo a la muerte. Y hoy llama a todos aquellos que crean en Él y que se arrepientan de sus pecados, que se rindan ante Él y que obedezcan su palabra. El mismo Dios que creó los cielos, que extendió las estrellas de un lado del universo al otro, ese mismo Dios fue el que abrió sus brazos en la cruz del Calvario para ofrecerte a ti la vida eterna. Así que quiero terminar en esta mañana de la siguiente manera, como el apóstol Tomás. Quisiera que hoy terminemos con unas palabras de adoración al Señor, como lo hizo Tomás, que después de meter la mano en la llaga del Señor, cayó rendido ante los pies de Él y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Eres capaz de hacer esto en esta mañana? De adorar al Señor y decirle: eres Señor mío, pero no solamente Señor mío, sino Dios mío también. Pongámonos de pie en esta mañana.